Vamos a continuar con el estudio en Mateo, capítulo 12. Mateo 12, y hoy vamos a leer desde el versículo 43 al 45. Solo 3 versículos vamos a estudiar el día de hoy. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice así. El título dice: El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Bueno, continuamos entonces con el estudio de Mateo y hoy nos toca analizar un pasaje que es relativamente corto, son solamente 3 versículos, pero muy interesante. Estos 3 versículos que acabamos de leer vendrían a ser la segunda parte de la respuesta que el Señor le dio a los fariseos. La primera parte, retomemos porque fue hace 2 semanas, el título era La generación perversa demanda señal, ¿se acuerdan? Sí. Era que, dice el versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Y qué pasó? Bueno, el Señor les hizo una contestación que fue todo lo que vimos la semana pasada. Y cuando vemos el versículo 42, salta al 43, recordemos también que este subtítulo que tenemos que dice el espíritu inmundo que vuelve, ese subtítulo no es parte de la Biblia, es solamente un título de guía para que nosotros podamos encontrarlo. Si leemos la Biblia, muchas de las otras versiones no tienen este título porque no venía dentro de la Biblia, sino que es un título que fue agregado, que no es que le está añadiendo la palabra de Dios, simplemente como los versículos, ¿no? Como la división en versículos. Es para que nos orientemos sobre qué tema se está hablando en cada lado. Pero si leemos el 42 y el 43 van de corrido. La respuesta del Señor no terminó. Todo lo que les dijo, repasemos rápidamente, ¿no? El Señor les dice de que les dice la generación perversa y malvada demanda señal, les dice. ¿Y quién era? ¿Se acuerdan quiénes eran las generaciones perversas y malvadas que vimos? La primera fue el pueblo de Israel cuando recién salía de Egipto. Esa primera generación que murió en el desierto, fueron una generación perversa y malvada que, ¿qué pasaba? Vivían demandando del Señor señales, pero no se convertían de verdad. Luego vimos que también pasó lo mismo en la época de Jeremías, que Jeremías estuvo 40 años predicando y ellos iban detrás de cosas bombásticas que les pudieran mostrar falsos profetas, ¿no? Demandaban señal y Dios no les daba señal. Dios le mandó solamente a Jeremías a predicar. Luego están los de la época, la generación de Señor Jesús, que son los escribas y fariseos. ¿Y recuerdan fue la última generación perversa y malvada que vimos? La nuestra, exactamente, la nuestra. Una generación que demanda muchas señales del Señor, muchas congregaciones que vemos que demandan milagros, demandan prosperidad de parte de Dios, pero el Señor dice, esta es una generación perversa y malvada. ¿Por qué? Porque en vez de creer en Dios, en la palabra de Dios, ¿qué hacen? Demandan señales. ¿Sí? La generación perversa demanda señal. Y luego el Señor termina al final del pasaje anterior diciéndoles que los hombres los hombres de Nínive que creyeron a la predicación de Jonás, simplemente porque Jonás le dijo que Nínive iba a ser destruida, esos hombres, ¿qué les estaba diciendo? Por su arrepentimiento fueron salvos y a ustedes los van a juzgar, les está diciendo, ¿no? Y luego dice la reina del sur, la reina de Saba, que fue la que vino a ver la sabiduría de Salomón, también en el día del juicio se va a levantar para juzgarlos a ustedes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y no terminó el tema, no terminó la respuesta. Fíjense, el versículo 42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón. Y continúa el Señor diciendo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, está hablando todavía, les está respondiendo a qué? A la demanda de señal. Todavía les está respondiendo. Así que tomemos esto como una continuación inmediata de lo que vimos. Esta vendría a ser la segunda parte.
Versículo 43, lo releamos, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. En este pequeño pasaje, o en estos tres pequeños versículos, ¿no? Nos encontramos una de esas pequeñas gotas de información que el Señor nos da sobre qué, sobre el mundo de los espíritus, sobre el mundo espiritual que no vemos. Hay algo muy interesante que todo lo que los mandamientos del Señor que Él nos da, ¿para qué son? Para esta vida física. Si vemos los mandamientos son, no robarás, no matarás, ¿sí? No cometerás adulterio. ¿Cómo se pueden cometer todos esos pecados? Con el cuerpo, ¿sí? La Biblia no se enfoca demasiado en el mundo de los espíritus, pero sí el Señor nos tira, a cuentagota, nos tira información sobre el mundo espiritual. Pero hay que tener mucho cuidado, hay muchas congregaciones que por ahí se bandean y todo es espiritual. Todo es espiritismo, todo es diabólico, la música es diabólica, la ropa es diabólica, la tele es diabólica. Hay que tener mucho cuidado con no irse demasiado de mambo para otro lado, así como no hay que irse demasiado a la carnalidad, tampoco a esa espiritualidad exagerada, porque si la palabra de Dios nos lo tira a cuenta gotas es por algo. Es porque no hay que ir tanto por ahí, sino por el tema de los mandamientos que podemos cumplir materialmente. ¿Y cuáles podemos cumplir materialmente? Todos. Cuando el Señor nos manda a orar sin cesar, es algo que lo hacemos en el espíritu, pero demanda nuestro tiempo, demanda que nos pongamos en oración. Entonces es algo físico que hacemos. Orar es algo físico. Necesitamos concentrar nuestra mente, nuestro corazón en orar, no es orar así al voleo. ¿Sí? Por más que es algo que lo hacemos con el corazón para el Señor espiritualmente, demanda de nuestra interacción física. Cuando nos manda a amarnos los unos a los otros, ya vimos que amar era demostrarlo de alguna manera. ¿Sí? No era simplemente decir, bueno, sí, siento cosas bonitas por los demás. Entonces, la palabra de Dios no quiere que nos enfoquemos demasiado en el tema de los espíritus, de los demonios. No son fundamentales para la salvación, pero el Señor nos tira unos pequeños datos que es bueno que lo sepamos, porque por algo están en la palabra de Dios, ¿no? Y acá encontramos ese primer, ¿cómo se llama? Este primer pequeño dato que el Señor nos da sobre el mundo de los espíritus. Acá cuando dice, cuando el espíritu inmundo, ¿de qué está hablando? De lo que ya sabemos que son las fuerzas de Satanás, ¿no? Son los ángeles que pertenecían a Dios, pero prefirieron desobedecer a Dios siguiendo a Satanás. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Qué significa esto que sale? Ustedes saben que yo durante mucho tiempo interpreté este pasaje, porque de hecho me lo habían enseñado así, de que esto significa de que cuando un cristiano viene a la iglesia y luego se va de la iglesia, como que viene, el Espíritu Santo lo limpia y luego se va a la iglesia así limpio, se va de la iglesia limpio y luego viene el diablo. No es tan así, no es tan así. Me parece un poco burda, pero siempre lo entendí así porque me lo habían explicado así. Cuando uno se pone a indagar un poquito más, resulta que no, es bastante más profundo que simplemente eso, que el cristiano que se va de la iglesia. Es mucho más profundo que eso. Recordemos a quién le está hablando. A los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Religiosos. Y hay algo muy importante que tenemos que destacar. Los fariseos, en principio, no eran malas personas. En principio, cuando se forma, luego se terminó siendo una secta, pero termina siendo la congregación, o no sé cómo llamarle, esta asociación de los fariseos, la idea original que surgió antes de Cristo, antes de que naciera Cristo, la idea original era buena. Era precisamente para no volver a caer en los pecados que los llevaron al cautiverio en Babilonia. ¿Cuáles fueron los pecados? La idolatría. Para no caer en estos pecados, empezaron a poner demasiado énfasis en cumplir la palabra de la ley de Moisés, pero a rajatabla, ¿sí? A que se cumpliera sí o sí. ¿Qué pasa? Que al no hacerlo de una forma espiritual, sino solamente física, terminó quedando en un montón de reglas que cumplir y nada más. Entonces, ¿a quién le está hablando los fariseos? A personas que cumplían la ley de Moisés de forma netamente religiosa. ¿Se entiende? Dice, cuando el espíritu inmundo sale. Esto vemos que no dice en ningún momento ni da a entender de que los espíritus inmundos salen porque vino el Espíritu Santo a limpiar el corazón. Esa es una interpretación que yo, como les decía, que yo escuché, pero no es correcta. ¿Por qué? Porque, ¿saben una cosa? Y recordemos antes que el Señor también les dice a los fariseos y sus discípulos, o sus hijos le dicen, ¿en nombre de quién
expulsan demonios. ¿Sí? No solamente por el Espíritu de Dios se expulsaban demonios. ¿Saben una cosa? El espíritu malvado también puede salir de las personas sin necesidad de que la persona sea salva. Puede salir ¿por qué? Por cambios de hábito. ¿Han conocido a gente que ha dejado el cigarrillo por sí misma? No por milagro de Dios, no por seguir al Señor, sino porque dijo, quiero llevar un mejor estilo de vida. ¿Sí? ¿Han conocido a personas que han dejado las drogas por sí mismas? ¿Sí? Yo conocí a una hermana en Cristo, pero que dejó las drogas antes de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque vio que ella estaba siempre desesperada por dinero para drogarse y un día vio que su hija estaba pasando hambre. Y a ella para la droga nunca le faltaba. Algo hizo un clic dentro de ella y dijo, yo no me voy a drogar nunca más. Y no era cristiana. Luego, con los años, se convirtió. Pero no era cristiana cuando dejó las drogas, lo hizo por convencimiento propio. Ese tipo de cosas, dejar el alcoholismo, hay mucha gente que busca, que es muy violenta y termina encontrando paz mental a través del yoga, de la meditación trascendental, de simplemente irse a vivir al campo tranquilos. Esas cosas que hacen, ese tipo de actividades, humanamente, expulsan a cierto tipo de influencia del enemigo. Ya la influencia del cigarrillo, del alcohol, no está más. Pero, ¿cómo lo describe el Señor? Fíjense, versículo 44, dice, entonces dice, volveré a mi casa, este espíritu que fue expulsado, ¿por qué? ¿Por qué fue expulsado? Por buenas obras, ¿sí? Por algo ritualista, por algo religioso, como hacían los fariseos, ¿sí? Volveré a mi casa y cuando llega, la halla, dice, fíjense cómo la encuentra la casa. Desocupada, no hay nadie. Barrida y ordenada. Es muy interesante cómo encuentra la casa el espíritu. ¿Cómo está? Barrida y adornada. No dice limpia y ordenada, que son dos cosas muy distintas. Cuando vos barres, ¿ya está limpia la casa? No, todavía falta limpiar los muebles, pasar el trapito, limpiar los platos. Solamente está barrida, es muy superficial. ¿Y la casa está ordenada porque esté adornada? No, son dos cosas muy distintas. No la encuentra en orden el espíritu, simplemente la encuentra superficialmente limpia. Barrida, sí se limpió esa conciencia, se limpió esos malos hábitos de la persona, los barrió. Y adornada, ahora está mucho más linda que antes. Antes era un borracho, ahora hace meditación. Ahora tiene una vida tranquila. No va a la iglesia ni nada, no es cristiano, pero tiene una vida mucho mejor que antes. Esto es lo que los fariseos eran. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Su vida, que ellos creían que era una vida religiosa dedicada a Dios, en realidad era una vida vacía por dentro, no estaba Dios, pero estaba, ojo, barrida y adornada. ¿Sí? ¿Adornada con qué? Con todas las cosas religiosas que ellos hacían. Y esto nos tiene que traer obviamente a nosotros, porque la palabra de Dios es para nosotros los hijos de Dios. ¿Verdaderamente estamos con nuestra vida llena de Dios o nuestra vida está barrida y adornada con la palabra de Dios? Hoy conocí a una persona, momentáneamente, porque no tuve tiempo de preguntar el nombre y nada, salió muy rápido. Vino un hombre y me dijo, fíjense esto, qué curioso, ¿no? Vino un hombre al negocio y me dice, ¿arreglas celulares? Porque yo arreglo computadoras, ¿no? No, le digo, solamente computadoras. Tendrías que arreglar celulares, me dice. Es un buen curro, me dice. Así me dijo, es un buen curro. Y le digo, ¿sabe qué pasa? Le digo, mi hermano ya lo intentó, arreglar celulares. Y llegó a la conclusión de que la única forma de ganar plata arreglando y vendiendo celulares es haciendo transfugiadas. Es la única chance. Para poder sacarle ganancia es haciendo transfugiadas, es comprando celulares robados y no queremos eso. Y dice, bueno, pero es la única forma en la que se puede, aparte de sacar buena plata. Algo así me dijo, ¿viste? Le digo, ¿sabe qué pasa, don? Que nosotros somos cristianos. Y no vamos a andar haciendo transfugiadas por ganar plata. Me dice, no, está perfecto, no digo que esté bien, ¿eh? Yo también soy cristiano, me dijo. ¿Qué? Yo también soy cristiano, ¿eh? Mirá, y saca el celular y me muestra un grupo de WhatsApp. Mirá, y me manda mensajitos bíblicos, ¿no? Gracias, nos vemos, Dios te bendiga, y se va. ¿Qué pasó ahí? Me vino, como ejemplo, me vino como anillo al dedo. Me vino como anillo al dedo, ¿no? Fíjense qué loco. Indisimuladamente, porque no era disimulado, me estaba diciendo, sin saber que yo era cristiano, de que no importaba si tenía que comprar celulares robados, ¿no? No hay drama. Vos dale para adelante. Pero cuando le dije soy cristiano,
ahí cambió la cosa. No digo que esté bien, no, es verdad, tenés razón. Yo también soy cristiano y me mostró el grupo. Fíjense, soy cristiano, ¿por qué? Porque tenía un grupo de WhatsApp donde le mandan mensajes. Y a mí esta frase de barrida y adornada me hace acordar a los cartelitos de los cartelitos con mensajes bíblicos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque están buenísimos y a los hermanos que venimos de la iglesia nos ayuda. Muchas veces leemos un pasajito que, por ejemplo, el hermano Guillermo Tardi siempre nos manda y es un mensajito hermoso. Pero hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas creen que porque están leyendo todos los días ese pasajito, ya está. No, ¿para qué voy a ir hoy a la iglesia? Está frío, está justo, hay tal cosa que puede estar pasando, me puedo enfermar. Ya leí el pasaje que mandó a la mañana el pastor. Y aparte los hermanos mandan, estamos todo el tiempo con la palabra, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está esa vida? Adornada. Pero hay un problema, está desocupada. Desocupada. ¿Sí? No está ocupada en las cosas de Dios. Está libre de ocupaciones. Fíjase lo que dice. Entonces dice el espíritu inmundo, ¿no? Volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada y barrida. Limpiada y adornada representa precisamente la religiosidad, ¿sí? Tanto de la de los fariseos como la nuestra. ¿Sí? Y desocupada significa que Dios no está morando ahí adentro, ¿sí? Que no está ocupada por nadie, ¿sí? Solo está barrida y adornada. Versículo 45 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Acá tenemos nuevamente otro pequeño detalle que se nos da sobre el mundo de los espíritus, el mundo espiritual. Dice que este espíritu que salió de esta persona por estas buenas obras, estas buenas actividades que lo llevaron a tener una vida más liberada, este espíritu sí, por las buenas obras de esa persona, o buenas obras me refiero, por las buenas actividades que decidió realizar, ese espíritu que era mínimo sale de esa persona. Pero ¿qué pasa? Dice, va y busca 7 peores, lo cual, ¿saben de qué nos habla, hermanos? De jerarquía. Significa que no todo es lo mismo, ¿sí? No todas las personas tienen las mismas luchas. No es el mismo espíritu malvado para todos. Hay personas que simplemente lidian con los deseos de los ojos, la envidia, pero hay gente que tiene que lidiar con cosas mucho más complicadas. Hay gente que tiene que lidiar con tentaciones de la droga, tentaciones de pornografía, tentaciones de cosas muy jodidas. Y decía, pero ¿cómo puede ser que no podés lidiar con eso? Simplemente no lo hagas más. No es lo mismo para todos, hermanos. Fíjense, puede que una persona tenga unos espíritus más tranquilos que otros, en el orden que Dios le dio y obviamente en la fuerza que Dios le permitió resistir. Pero cuando una persona cree que está haciendo las cosas bien y que ya su vida está limpia, dice, este espíritu va y toma 7 peores, ¿sí? 7 peores, o sea, con más fuerza, con más autoridad. No es para que nos enfrasquemos en el mundo de los espíritus, de cómo serán, no, sino para que seamos conscientes de que no todos tenemos las mismas luchas que el otro. No podemos saber, ¿sí? Me ha pasado de que, como a mí no me cuestan ciertas cosas, a mí no me cuesta, qué sé yo, si dejan un celular ahí, llevármelo. A mí no me cuesta, porque no es mío, no siento tentación de robármelo, por más que me haga falta. Pero hay gente que médicamente se le llaman cleptómanos, no sé qué tan bien estará bien o no la descripción, pero hay gente, sí, los cleptómanos, según los psiquiatras o los psicólogos, es casi una enfermedad mental que no pueden evitarlo. Lo ven y se lo meten al bolsillo, es una cosa... ¿Qué es eso? Bueno, son espíritus bastante más jodidos que los nuestros. Entonces no podés juzgarlo de la misma manera que a vos mismo, ¿sí? No es la misma carga, no es la misma lucha la que lleva el hermano. Tal vez hay una frase que a mí me gusta que es, nadie puede beber con la sed del otro. Vos podés tomar agua, pero no sabés cuánta sed tiene el otro cuando bebe agua. Vos a lo mejor tomás un trago de agua porque te pica la garganta. A lo mejor el otro hace 40 días que no bebe un vaso de agua. No es lo mismo una cosa que lo otro. Esto es lo que el Señor nos está mostrando. Dice, son 7. ¿Por qué son 7?
7, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez lo vimos? 7 es el número perfecto, ¿no? Es el número de Dios, que significa pleno o significa completo. Pero ¿por qué lo usa para espíritus inmundos? Porque esta persona queda precisamente plenamente y completamente llena de inmundicia. Queda completamente, o sea, por dejarse estar, por creer que con su vida espiritual liviana iba a poder sobrevivir, como quien dice, ¿qué termina pasando? Termina llenándose su vida de cosas peores de las que hacía antes. ¿Sí? Si ese vacío no lo llena por completo el Espíritu Santo, si esa casa desocupada, en ese tiempo que esa persona que se creyó limpia, no la llena el Espíritu Santo, la va a llenar el enemigo con 7 espíritus peores. Y 7 simplemente, como les decía, un número redondo. No quiere decir que son exactamente 7 cosas malas las que van a venir a su vida. Pero se refiere a algo completo, a que su vida va a quedar completamente destruida, completamente entregada al enemigo. A eso se refiere. ¿Sí? Esto es exactamente lo que le pasó a la generación de los fariseos. Es exactamente lo que le pasó. Empezaron con buenas intenciones, limpiando y adornando sus vidas, pero ¿qué pasó? Esos rituales religiosos solamente cambiaron el aspecto. La casa quedó vacía, con aspecto de limpia, con el Señor, como les decía, ¿se acuerdan? Sepulcros blanqueados, ¿sí? Porque por fuera eran unas cosas hermosas, como un sepulcro, imagínense, eso es ¿cómo se llaman? Los cementerios, y que ponen a veces esas estatuas llenas de flores. Muy bonito, pero adentro ¿qué hay? Un cadáver, una persona pudriéndose o ya en los huesos, si ya fue hace mucho. Muy bonito, pero es un adorno para algo que no tiene sentido. ¿Sí? No representa lo que está ahí adentro realmente. Sepulcros blanqueados, le dice el Señor. ¿Y cuáles eran estos 7 espíritus peores que vinieron a los fariseos? Bueno, esta es una lista que yo la hice personalmente, no la saqué de ningún lado, pero la hice analizando cómo actuaban ellos y cómo terminaron ellos. ¿Sí? Pero luego lo voy a comparar con un pasaje bíblico que encontré después de que hice la lista y me di cuenta que no le había errado tanto. ¿Cuáles eran estos 7 espíritus peores que vinieron a ellos? Ellos queriendo librarse de la idolatría, ¿sí? Porque recordemos que los fariseos, ¿por qué empezaron con estos rituales? Para librarse de la idolatría, ¿no? ¿Qué terminó viniendo a sus vidas? En primer lugar, el orgullo, la soberbia. Al ser los únicos, los más limpios, los más pulcros, ¿qué pasó? Empezaron a creerse mejores que los demás. Por ahí empezó la cosa. ¿Sí? ¿Por dónde empezó Satanás? Por la altivez, los ojos altivos, ¿sí? O la altivez de espíritu. Y creerse un poquito superior a alguien, ya sonaste. Por eso el Señor dice, ¿qué nos manda? Que veamos a cada uno de los hermanos, que los veamos como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el pecado de Satanás, ¿cuál fue? Él verse superior a otros. ¿Cuál fue el primer pecado que detonó todo? El primer espíritu inmundo que vino, la altivez de espíritu, ¿sí? La soberbia. ¿Esto qué trajo? Indiferencia. Esto trajo indiferencia hacia quién? Hacia el pueblo, hacia los pobres. No dejaban que una persona le ofrende a su padre porque era mejor, que su padre a lo mejor estaba pasando hambre. No, vos tenés que dar la ofrenda y el diezmo en el templo, en el alfolí. No dejaban que una persona ayude a su propio padre. ¿Qué estaban haciendo? Estaban siendo indiferentes hacia el dolor ajeno. ¿Qué trajo esto? Obviamente, avaricia. Empezaron a enriquecerse, los fariseos eran ricos. Como la gente los ofrendaba, los veía tan santos, dice el Señor que iban a las casas de las viudas y hacían grandes oraciones. ¿Para qué? Para que las viudas, porque cuando la viuda moría el marido, por ahí le quedaba algún dinero del marido y iban, dice, y saqueaban. En vez de verla en el momento de miseria que quedaba esa pobre mujer, porque las viudas de aquel tiempo eran mucho peor que ahora, nada que ver, ahora una viuda está mucho más protegida, aun si no tiene nada, puede llegar a obtener que sea alguna ayuda del Estado. En aquel tiempo no había nada. Quedaba como un niño abandonado en la calle, sin nada. Si no tenía hijos, si no tenía alguien que la ayude, la viuda quedaba en la nada misma. ¿Sí? ¿Y quiénes venían? Los saqueadores. ¿Y quiénes estaban entre los saqueadores? Los fariseos. La avaricia. ¿Sí? El orgullo los llevó a la indiferencia a la avaricia. Luego, cuando aparece el Señor Jesús, ¿qué se desata en ellos? La envidia. ¿Sí? Cuando aparece alguien con un mejor mensaje, un mensaje más limpio, más pulcro de lo que ellos querían aparentar, ¿qué se desató en ellos? La envidia. Envidia por Jesús. ¿A qué los llevó la envidia?
al odio, a perseguirlo, a perseguir a sus súbditos, a los discípulos. Fíjense que veíamos que andaban viendo que comían en el día sábado, sacaban un poquito de comida de una planta. A ese nivel de enfermedad mental les había llevado el odio. ¿Sí? El sexto espíritu que vino, y es lo que vimos hace un par de clases atrás. ¿En qué terminó todo este odio, toda esta envidia, toda esta avaricia? En blasfemia. ¿Terminó en qué? En la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que viendo todas las evidencias de que Jesús era el Mesías, ¿sí? Terminaron diciendo unas burradas que los iban a condenar a ellos mismos. Sus propias palabras los condenaban al infierno. Y el séptimo y más fuerte espíritu inmundo que vino en sus vidas, ¿cuál fue? El homicidio. Porque ¿qué terminaron haciendo? Terminaron llevando a la cruz. Aunque no lo mataron ellos con sus manos, todo lo que hicieron, lo llevó al Señor a la cruz. Entonces les cuenta como homicidio. Fíjense, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Por querer limpiar la casa, pero dejándola vacía. Por creer que con limpiarla y adornarla, limpiarla por arriba, ¿no? Ya estaba bien. Esto nos tiene que llevar a pensar a nosotros en nosotros mismos, ¿sí? Porque si reconocemos alguna de estas pequeñas cosas, el orgullo, ¿sí? Yo soy así, el Señor sabe mi carácter, el Señor sabe. Es el primer indicio de orgullo, que nos lleva a la soberbia. Al que, bueno, yo ya sé las cosas y las cosas no cambian. Luego, ¿qué nos causa? Indiferencia, ¿sí? La indiferencia es cuando ya no nos afecta. La indiferencia es cuando ya se nos cauteriza la conciencia y ya no nos importa nada, ¿sí? Luego viene otra cosa, si hay avaricia, si hay envidia, si hay odio dentro de nuestros corazones, esos son los indicios de que estamos por el mismo camino que los fariseos, ¿sí? ¿Se entiende? Y fíjense, esto como les decía, estas 7 cosas que yo dije, estos 7 espíritus que yo no me inventé, sino que bueno, viendo lo que eran los fariseos, podemos deducir que eso eran lo que más les estaba afectando a ellos. Luego, buscando para tratar de apoyar esto que estoy diciendo, que no sea algo dicho por mí, me encontré con lo que dice Romanos capítulo 1, y fíjense que tanto no le erré. No es que esto lo saqué de Romanos, sino que luego buscando en Romanos me di cuenta de que no inventé nada, ya estaba escrito. Romanos capítulo 1, del versículo 28 al 31. Fíjense lo que dice acá el apóstol Pablo en Romanos, dice, y como ellos, ¿cuál era el problema con la casa vacía? ¿Qué es el problema con un religioso? ¿Cuál es el problema con alguien que cree que puede limpiar su vida solo? Que no está teniendo en cuenta a Dios. ¿Sí? Ese es el problema principal. De que cree que por sí mismo puede. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados, en otra versión dice llenos o completos, ¿sí? Plenamente llenos de esto, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Luego cuando encontré este pasaje, porque me sonaba, ¿no? Me sonaba de algún lado esto que había escrito, digo, en algún lugar recuerdo este pasaje y me puse a buscarlo y encontré esto. No están en el orden que yo los di, pero creo que están casi todos los puntos que yo puse, ¿no? Fíjense, ¿no? ¿Cuál fue el problema? No tener en cuenta a Dios. Ahí estuvo el problema principal. Y es lo que el Señor les está diciendo como respuesta a que ellos le demandaban una señal, a que ellos querían, en su religiosidad querían todavía más de Dios. ¿Sí? Todavía querían más señales de Dios, más todas las que daba. Ahora nos queda nuestra tarea para la casa. Examinemos nuestras vidas, si verdaderamente están llenas del Espíritu Santo o están barridas y adornadas. ¿Amén? Amén. El Señor les bendiga.